mencionamos en clase el ejemplo más común de la serie de tiempo, la bolsa de valores. Pero también vamos a ver a través de las diapositivas algunas otras aplicaciones importantes en las que sí se considera la serie de tiempo para poder analizar un fenómeno o un problema común y particular. Sí alcanzan a ver toda la diapositiva, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces tenemos aquí que la serie de tiempo en estadística son basados más en los resultados obtenidos a través de gráficos, ¿no? Es decir, sí tenemos que hacer todo el proceso de recolección de datos, la agrupación, el ordenamiento de los datos, la agrupación, realizar la tabla y posteriormente poder representarla en gráficas. Pero el análisis en sí es más gráfico, es decir, nos vamos a enfocar mayor parte de nuestro análisis y de la observación de estos datos en gráficas. Las tablas son un método auxiliar para las series de tiempo que sí nos dan más información, ya más específica en alguna variable. Pero particularmente nosotros nos vamos a dar cuenta del comportamiento de la variable a través de las gráficas. Bueno, el contexto particular de las series de tiempo son tomadas en largos lapsos o periodos de tiempo. Por ejemplo, aquí vemos en este pequeño ejemplo, las grafiquitas, algunos datos importantes. Por ejemplo, en este caso anterior, en la diapositiva anterior, se refiere a gastos en un evento particular, por ejemplo, la Nochebuena o la Navidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener observaciones a través de esta variable en particular, por ejemplo, cuánto gasta una persona o una familia en cierta festividad, ¿no? Por ejemplo, ahorita Nochebuena, un ejemplo. Y aquí están los precios en dólares, ¿no? $56, etcétera. Nosotros hacemos la recolección de los datos y tienen una nomenclatura. Recuerden que todos esos datos tienen una nomenclatura. X se refiere a la variable. Si nosotros tenemos 100 variables, quiere decir que tenemos X1, que es la primera variable, o el primer dato, X2, el segundo dato, X3, el tercer dato, X4, hasta llegar al total de nuestros datos observados, en este caso X100, ¿no? Para este fenómeno se conoce la media aritmética, la mediana y la desviación estándar, que son datos que también nos permiten obtener más información acerca del fenómeno y de la variable para poder que nos van a permitir tomar decisiones, ¿no? Estas decisiones, recuerden que son soluciones a la problemática o propuestas de soluciones, ¿no? Que puedan permitir resolver un problema específico. Pero bueno. En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo. Para este contexto, se está considerando el número de turistas en un determinado tiempo en una determinada ciudad. En este caso, se hicieron muestras a través puede ser sondeos, por ejemplo, plataformas institucionales de gobierno que permitan medir cuántas personas llegan a la ciudad. Por ejemplo, se puede tomar apoyo de los aeropuertos, ¿no? Cuántas personas llegan a esa ciudad determinada turística a través de vuelos comerciales. En hoteles, cuántas personas se hospedan, ¿no? O de agencias de viaje, ¿no? Que cuántas personas pagan un tour o un viaje a una determinada región. Entonces nosotros podemos determinar o conocer cómo se comporta la llegada del turismo en un determinado lugar. Y también nos vamos a basar de observaciones, ¿no? El primer dato, que puede ser el primer día, el segundo día, incluso el primer año, el segundo año, el tercer año, dependiendo del periodo vacacional, y pueden tener este tipo de gráficos, ¿no? Aquí tenemos
4 gráficos de la misma variable. ¿Qué representa cada uno? Lo vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a hacer la mención de uno para que posteriormente la identifiquemos. Por ejemplo, en este primer gráfico vemos que el comportamiento tiene picos, ¿no? O un comportamiento inusual esta variable. Aquí en este eje recuerden que están los años en los que se realizó el estudio y en el eje X están los años y en el eje Y está la frecuencia, ¿no? Número de visitantes. Cada uno tiene su propio intervalo de tiempo, pero, tiene su rango de visitantes, el número de visitantes, y comparten el mismo intervalo de tiempo, que es los años. Puede ser que estas gráficas correspondan a 4 comunidades diferentes o 4 sitios turísticos diferentes. Vamos a poner el número 1, el número 2, el número 3 y el sitio turístico número 4. Y imaginen que esto es la República Mexicana y que se hizo en diferentes estados o diferentes sitios turísticos, ¿no? Y tienen diferentes comportamientos. Pueden ver que en tiene un comportamiento un poco periódico, ¿no? Sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar y así. Este tipo de comportamientos o de gráficos tiene un nombre, lo vamos a conocer. Hay otros gráficos donde podemos ver que el turismo en esta ciudad poco a poco va aumentando a través de los meses, a través de los años, sigue creciendo, pero no tiene un indicador que me permita que la variable haga estos saltos que estamos observando aquí, ¿no? No tiene estos bajones. Entonces, por lo tanto, este comportamiento también tiene un nombre particular, lo vamos a ver. A diferencia, este es el primer caso. A diferencia del segundo caso, que tiene un comportamiento muy parecido, pero que de alguna manera es constante, ¿no? Podemos decir que estos gráficos son similares, ¿no? El comportamiento sube y baja. Pero si nosotros establecemos un eje, vemos que la diferencia con respecto al eje, o con respecto a los años, es cambiante. Es periódico, pero a la vez es cambiante, ¿no? Y en este caso no. Todo está relativamente constante, por así decirlo, con el comportamiento, ¿no? Podemos observar que los picos al parecer son muy regulares y los columpios también son muy regulares, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos vamos a saber cómo representar la información de la variable que se comporta de esta manera. Y por último, vamos a conocer también variables que tienen un comportamiento que no es nada particular, ¿no? Que quizás sea de esta forma, ¿no? Y que de repente es muy cambiante e impredecible, que no se ajusta a ninguno de los patrones anteriores. Entonces, este tipo de variables es muy común que se presente en los diferentes estudios donde se aplique la serie de tiempo. Ahorita vamos a ver qué representa cada uno de ellos. Vamos a borrar para que no estorben la siguiente diapositiva. Entonces aquí dice que las estadísticas descriptivas tratan entonces de detonarnos los métodos básicos que nos permitan comprender la evolución de las variables y de las observaciones a lo largo de un periodo de tiempo. Aquí me faltaron borrar algunas. Bueno, entonces decimos que la serie de tiempo es resultado de observaciones de valores de una misma variable a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos dos ejemplos.
El primero es la temperatura media en un poblado, ¿no? La Coruña, en este caso es en España. En La Coruña vamos a observar esta variable, la temperatura, donde aquí tenemos, recuerden que toda metodología de investigación se tiene que limitar a un lugar, a un tiempo, ¿no? Entonces, aquí ¿dónde? Aquí tenemos delimitado el lugar. ¿Cuándo? El tiempo, ¿no? Cada cuánto tiempo lo vamos a hacer. En este caso va a ser mensual. Y aquí tenemos los datos. Primer mes, enero, 11.5 grados. Febrero, 11.1 grados. Marzo, 11.7. Abril, 13.2. Mayo, 14.7. Junio, julio, agosto. Es decir, vamos a tener 12 datos para este estudio por cada uno de los años, ¿no? A partir de 2000, 2001, 2002, 2003, 12 datos por cada uno de estos hasta llegar al 2020 o 2019 que tenemos los años completos y los que ya se tengan de este periodo, ¿no? Aquí voy a hacer énfasis en 3 formas de poder tener este valor de manera mensual. Entonces, la primera forma, lo voy a agregar en un cuadro de texto para no alterar el texto contenido en este cuadro. Entonces, hay 3 formas del cual podemos tener la información. La primera, realizar la lectura, o bueno, una lectura, vamos a colocar aquí, en una determinada fecha, que sea igual, o que sea la misma para cada mes. Esta es una manera en la cual podemos tomar el valor de la variable en estudio. Vamos a disminuir el tamaño del texto para que entre lo demás. Esa es una manera. La segunda forma es decir, el día 15 de cada mes. Puede ser el día primero de cada mes o el día 30 o 31 de cada mes, ¿no? Que lógicamente para febrero va a ser el día 28 o 29 dependiendo del año. Entonces va a ser el primero o el último día, o es más, para que nadie se pelee, el 15 de cada mes vamos a tomar la lectura de la temperatura. Esta es una manera, ¿no? En la cual podríamos representar la temperatura mensual. La otra es realizar una lectura de la temperatura cualquier día del mes, es decir, o cualquier fecha. Es decir, que para enero lo podría hacer el 15 de enero o el día de mi cumpleaños, el 18 de enero. En febrero lo voy a hacer el día del amor y la amistad. En marzo lo voy a hacer el día de la Candelaria. En abril lo voy a tomar el día del niño. En mayo el día de las madres. En junio el día del padre. En julio lo voy a hacer. ¿Qué festividad hay en julio? Ninguna, ¿no? En agosto, en septiembre, las fechas cambiantes. Entonces, de esa otra forma puedo yo establecer una lectura por cada mes. Y una tercera forma es tomar la temperatura diaria, ¿no? Tomar la temperatura diaria y hacer o calcular el promedio mensual. Es decir, voy a tomar todas las temperaturas del mes de enero y voy a promediarlas todas para sacar o representar y considerar un solo valor para ese mes. Entonces podemos conocer estas 3 maneras
de medir la variable para especificar una sola por cada mes, ¿no? ¿De qué forma la quieran hacer ustedes? Ahí tienen tres opciones. El objetivo era este, ¿no? El ejemplo. Que tenemos 3 promedios mensuales. Perdón, 12, uno por cada mes. Y en este caso estamos analizando una sola variable, que es la temperatura a lo largo del año, en periodos, ¿no? Uno por cada mes. Y hay otros casos donde la variable está en función de ciertos aspectos. ¿Cuáles? Voy a borrar esto. Dice aquí que, por ejemplo, tenemos 2 variables para este mismo caso. En particular, vamos a hablar de el precio del crudo, dice aquí. Pero no del compañero crudo que tomó y tiene una gran problemática de alcoholismo, ¿no? No estamos hablando de ese crudo. El crudo del petróleo, ¿no? Ya saben que es referencia al petróleo, ¿no? Vamos a hacer un lado este cuadernillo. Entonces, en este caso, vamos a tomar 2 variables que sí tienen una relación directa para un estudio en particular. Por ejemplo, el Euribor. Los que no sabíamos, porque yo no había escuchado este término, o quizá ya alguno lo había escuchado, el Euribor es el acrónimo, yo tengo la observación al bajo, ¿no? Del Euro Interbank Offered Rate, ¿no? O sea, que es decir, es el tipo de oferta o el tipo de moneda en el cual está evaluada la cotización del petróleo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo se comporta el dólar, el Euribor, el peso o la moneda que ustedes quieran, el tipo de cambio, con respecto a la cotización del barril, ¿no? Aquí tenemos 2 variables, pero estas variables vamos a determinarlas o a medirlas en determinados tiempos. Aquí la observación, la frecuencia de la observación lo vamos a hacer al día, ¿no? Por ejemplo, el lunes, ¿cuál era el precio del barril? Y en cuánto estaba la moneda, ¿no? El martes, ¿cuál era el valor de la moneda o el tipo de cambio? Y cuál era el valor del crudo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí vamos a hacer unos pequeños rayones, ¿no? Vamos a poner que el Euribor es la línea en color fuchsia. Este es la gráfica o el eje del peso, el valor, y esta va a ser la del tiempo, ¿no? Del día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo. Entonces aquí tenemos los días y vamos a ver cómo se comporta la variable. Pues recuerden que el tipo de cambio lo vamos a hacer con la línea roja y vamos a ver que el día lunes amaneció bajo, ¿no? El día martes subió, el día miércoles bajó, el jueves volvió a subir un poquito, el viernes tuvo la caída del tipo de cambio, el sábado se recuperó y el domingo volvió a subir, ¿no? Y este es cómo se comportó el peso o el tipo de cambio de la moneda de ese país. Y en azul vamos a ver la cotización del barril del crudo. Puede ser que el barril haya tenido el mismo comportamiento, quizás no haya caído tanto, pero sí estuvo dentro del rango y eso permitió que para ese país su moneda fuera cambiante, ¿no? O el valor de su moneda fuera cambiante. O puede ser que el barril haya incrementado el precio a lo largo de los días de la semana, pero la moneda cambió. ¿Por qué? Porque quizás el país está en guerra y por lo tanto la devaluación le puede pegar a ese país, ¿no? Quizás ese país tenga conflictos internos entre estados o entre gobiernos centralizados o igual, ¿no? La industria esté en otros aspectos con problemas económicos y eso haga
que aunque el precio del barril esté por los cielos, su moneda sea devaluada, ¿no? Por los problemas internos que pueda tener en su gobierno. Entonces, podemos ver que quizás esta variable pueda tener una relación directa, que a medida de que cambie también la moneda puede incrementar su valor, o a medida de que el peso del barril, el precio del barril disminuya, pues también lógicamente la moneda vaya a disminuir, ¿no? Entonces, podemos tener dos observaciones de variables que consideremos que están ligadas y que tengan una relación directa para poder analizar la problemática. ¿Hasta aquí, chicos, hay alguna duda? No, profe. Ok, pues seguimos avanzando. Bueno, me quedé jugando con el apuntador. Un ejemplo de esto podría ser, aquí había mencionado algunos, ¿no? Vamos a ser más pequeño. En el ejemplo que ustedes tienen de las encuestas que aplicaron, podemos mencionar estos dos. Retomando el caso del equipo que estaba estudiando los estudiantes, y ahí vamos a tomar dos variables, ¿no? El tiempo que tarda en llegar el estudiante a la escuela. Esa es una variable de estudio. ¿Cuáles son los dos atributos que se podrían relacionar de manera directa? Es el lugar donde vive o la distancia en la que se encuentra y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, ¿no? Puede ser que viva muy cerca, pero el tráfico influye mucho en el tiempo de recorrido. Puede ser que viva muy lejos, pero como está en contraflujo del tráfico, pues va a llegar más rápido que el que vive cerca y tiene que agarrar la línea del tráfico, ¿no? Entonces, esas dos variables están sumamente ligadas, ¿no? Otra variable que podríamos analizarla, sustituyendo cualquiera de ellas, es, en lugar de distancia, el tipo de transporte. Y el tipo de transporte en función del tiempo, ¿no? En metro, puede ser que viva lejos, pero llegue más rápido en metro, ¿no? O puede ser que viva muy cerca, pero en microbús le lleve una eternidad. O puede ser que viva lejos o relativamente cerca y lo haga en 10 minutos porque llega en bici, ¿no? O en moto, que puede ir esquivando tráfico o brincándose algunos coches, ¿no? Zigzagueando y rebasando los demás tipos de transporte. Entonces, estas dos variables pueden estar ligadas. Entonces, vamos a tomar a dos alumnos que viven en la misma delegación o en la misma alcaldía y que tienen tiempos diferentes en llegar. ¿Por qué? Por los tipos de transportes que utilicen de manera independiente. Entonces, estas son dos variables, ¿no? ¿Y cómo las representaríamos o cómo utilizaríamos estas variables para sus gráficos? Recuerden que como esta es una sola variable, es univariable, unidimensional, y estas son dos variables, es bidimensional. Entonces aquí podemos representar de manera los datos como coordenadas, ¿no? Que nos permiten tener tanto la variable de la distancia o el tipo de transporte como el tiempo. En este caso, el cambio de la moneda y el costo del barril, ¿no? Para nuestro caso, en nuestros ejemplos que vayamos a resolver, vamos a utilizar solo una dimensión, una sola variable para los gráficos. Vamos a manera de ejemplo a trabajar con una serie de tiempo de dos variables, ¿no? Para que sea bidimensional y podamos comparar ambos casos. Cómo interpretar y representar información en ambos casos. Las observaciones las vamos a tomar en intervalos regulares de tiempo, es decir, cada hora, cada día, cada mes, dependiendo del tipo de variable y su comportamiento. Sin pérdida de generalidades, vamos a suponer que la variable ha sido observada en diferentes instantes. Entonces, primer momento, segundo momento, tercer momento, es la recopilación de esos datos.
ya tenemos que la variable, en este caso es X. Los tiempos son diferentes, o los momentos en que se recolectaron fueron los momentos, y vamos a representarlo de esta forma, ¿no? Esta es la nomenclatura para las variables X1, X2, X3, X4, hasta la última lectura, el último momento en que se tomó este dato. Entonces, en el ejemplo de la temperatura, X1 corresponde a la variable o a la temperatura, la primera temperatura tomada, X2 a la segunda temperatura tomada, X3 la tercera temperatura tomada, y así sucesivamente hasta llegar a la última, ¿no? Que sería la X12, que sería el último mes registrado, ¿no? De la temperatura registrada. Se puede decir que el comportamiento de esta serie de tiempo se observan de manera gráfica. Y no en todos los casos es posible identificar alguna irregularidad que pueda tener la variable. Entonces, ¿qué irregularidades puede presentar este tipo de variables? Pueden ser errores de medición, pueden ser fenómenos o fenómenos no previstos, o hechos o acontecimientos que no están previstos dentro de una variable de estudio, ¿no? Un ejemplo muy rápido. Yo estoy observando, por ejemplo, el número de vehículos que pasan en un periodo de tiempo, es decir, una hora, o en cada 5 minutos o cada semáforo, ¿no? Cada cambio de semáforo en un crucero. Entonces, el primer cambio de semáforo puedo ver 10, en el segundo cambio de semáforo van a ver 8, en el tercer cambio de semáforo van a subir a 12, en el cuarto cambio va a tener 7, pero va a estar comportándose de esta forma, ¿no? Y de repente vamos a ver que nuestra gráfica pues, cayó. Y en un determinado tiempo no registramos valores y luego volvemos a tomar valores, ¿no? Pues, ¿qué podemos ver de este gráfico? Ya tenemos previsto un comportamiento y de repente algo sucedió. ¿Qué pasó con este? Una cosa que... ¿Perdón? Profe. No escucho. Un fenómeno no previsto. Exacto, es un fenómeno no previsto. Recuerden que las series de tiempo, al igual que varios métodos estadísticos, pero en particular la serie de tiempo nos permite hacer pronósticos o predicciones, que nos permita poder saber qué va a pasar con este fenómeno, con esta particularidad, ¿no? En el caso de la temperatura, poder saber en el histórico de 10 años cómo va a estar el clima en el 2021. En el caso del cambio de moneda de un país con relación al valor del crudo, podemos determinar cómo invertir en economía, o el país puede invertir en economía o en acciones o en compra de otra moneda que le pueda beneficiar y traerle provecho, ¿no? Pero en este caso estamos midiendo una variable. Aquí podríamos decir que en los próximos 20 minutos o en los próximos 5 cambios de semáforo, la variable puede comportarse de esta forma, ¿no? Pero nosotros estamos prediciendo en este intervalo de tiempo. Y eso nos permite una serie de tiempo. Pero aquí estamos viendo una irregularidad en el comportamiento de mi variable, que es el número de vehículos en ese crucero al cambio de semáforo. ¿Qué pudo haber sucedido? Se puede interpretar varias cosas. Número 1, que la persona que estaba tomando la variable dejó pasar quizás 2 o 3 semáforos sin contar el número de vehículos. Suposición número 1, le dio ganas de ir al baño y no había un baño cerca o se tardó mucho en el baño, ¿no? Ese es mi supuesto número 1, por eso no pudo tomar la lectura. Supuesto número 2,
estaba él muy entretenido contando y de repente pasó una chica y le preguntó la hora y la chica era muy bonita o el chico era muy guapo, ¿no? Dependiendo quién haya tomado la lectura. Y se distrajo y se quedó platicando por 3 semáforos, ¿no? Por 3 cambios de semáforo. Después como que se acordó que tenía que tomar lectura y empezó a tomar lectura del número de vehículos, ¿no? Ese es el supuesto número 2. El supuesto número 3. En el semáforo anterior a ese, o antes hubo un choque, o a medio camino entre semáforos hubo un choque y no pudieron pasar los vehículos, ¿no? O un plantón y se manifestaron ciertas personas durante esos 3, la duración de esos 3 cambios de semáforo, ¿no? Entonces son varias cosas que pueden haber negado o no permitido la toma de estos datos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a saber? Una vez teniendo las variables en nuestra gráfica, recurrir a la persona que hizo esta lectura, ¿no? Puede ser que la persona se preocupó del por qué no había datos y caminó en el sentido en contra del sentido del flujo vehicular y fue a ver qué estaba pasando, ¿no? Y ahí vio que había un choque o que de repente la alcantarilla se cayó y tuvieron que repararla, ¿no? Y fue algo rápido. Pero ese tipo de acciones o ese tipo de particularidades hay que observarlas de manera aislada, ¿no? El por qué esos 3 semáforos. No quiere decir que los datos tomados antes y después de este cambio del comportamiento de nuestra variable no vayan a servir. Simplemente que puede darnos información adicional acerca del comportamiento. O puede ser que haya coincidido que hay una escuela en medio de estos 2 cruceros, ¿no? Y que fue el horario de salida de los estudiantes, de los niños, de un jardín de niños, ¿no? Entonces, se detuvo el tráfico porque salieron los niños y si yo realizo la observación el día de mañana, puedo predecir que va a tener el mismo comportamiento. Entonces, eso me va a permitir conocer más detalles acerca de la variable que estoy midiendo, ¿no? El tráfico. Pero bueno, esto es un ejemplo sencillo. La siguiente diapositiva dice, en una serie de tiempo, lo que se debe hacer es representar su gráfico de frecuencia y representar sus variables, ¿no? Y las mediciones. Este gráfico de secuencias nos va a permitir observar la evolución de la variable a lo largo del tiempo. Y podemos ver algunas principales características de cada gráfica o de la variable y cómo se comporta. ¿Y cuáles son esas variables o esas características particulares? Estas particularidades pueden ser de 3 o 4 tipos dependiendo del autor. Aquí vamos a mencionar 3 y también vamos a ver algunas otras que clasifican otros autores. Las primeras 3 formas o comportamientos es de tendencia. Aquí dice posible presencia de tendencia. Esto lo podemos realizar en series de tiempo que son a largo plazo. Es la forma tendencial. La otra puede ser estacionalidad. La estacionalidad. ¿Qué nos dice la estacionalidad? Lo mismo. El comportamiento en periodos de tiempo. Y la última dice que pueden haber variaciones irregulares. Es decir, la varianza de los errores no es constante en todas las observaciones. Y a este fenómeno se le conoce como heterocedasticidad, ¿no? Cuando hay mucha variación en la variable de estudio. Ahora, les pregunto, ¿qué entienden por tendencia? ¿Qué entienden por estacionalidad? ¿Y cómo sería una gráfica o cómo la interpretarían con variaciones irregulares? ¿Quién dice yo? ¿Qué es tendencial? ¿Qué es estacionalidad? Os escucho o los leo, una de dos, como mejor se sientan cómodos.
A ver, chicos, no se me duerman. Que si me duermen, no voy a compartir el video. A ver, chicos. Profe, bueno, ¿Sí? es que no sé si puedo aplicar aquí lo de la gasolina. Es un comportamiento a largo plazo, pero bueno, es que en estacionalidad pues ahí sí varía, ¿no? Ok, Bueno, y presenta, ¿cómo se había dicho anteriormente? Fenómenos no previstos. ok, muy bien el ejemplo de la gasolina, me gusta. ¿Qué tipo de sería? ¿Estacional o tendencial? ¿Cómo se comporta la gasolina a lo largo de los días o meses? A lo largo de los días. Eh, ¿Qué es la particularidad o qué notas tú en el precio de la gasolina a lo largo del día? Perdón, bueno, que varía de día a día, porque no, a veces no es el mismo precio de hoy que el de mañana o el de ayer. Bueno, no sé Sí, si sí o no. sí está bien, pero creo que o no me doy a entender o no le estamos captando al punto central. El precio de la gasolina varía de manera diaria. Hoy está en 15 pesos con 40 centavos. Mañana puede estar este, en 15 pesos con 45 centavos, ¿no? El pasado mañana, eh, el precio a lo que voy baja, sube, se mantiene. Ah, pues va subiendo algunas veces. Ok, va Bueno, subiendo. últimamente otra vez subió y anteriormente bajó. Bueno, Entonces, es que vamos a no. ver. Ajá, sí, ahorita vamos a graficar. Sí me gustó ese ejemplo. Vamos a graficarlo. Nada más déjame. Voy a ver si puedo. Aquí está. Voy a hacer más gruesa la línea. Ok, la gasolina. Lo voy a hacer aquí a un ladito para que pueda notarse. Vamos a ver que durante los meses anteriores a la pandemia venía subiendo, ¿no? Venía el precio de la gasolina desde que empezamos a tomarlo. Normalmente vimos que durante el sexenio de Peña Nieto, y no estoy a favor de algún partido, algún gobierno, pero vimos que los precios iban subiendo hasta que llegó hasta 20 pesos, ¿no? 21 pesos en algunos lugares. Y de repente se mantuvo un poquito, ahorita bajó, pero subió, ¿no? Viene subiendo el precio de la gasolina. Algunos centavitos, pero va subiendo. Y vamos a ver dos cosas, ¿sí? Ese podría ser estacionalidad, ¿no? Porque sube y baja. Mm, estacional, ¿qué entienden por la palabra estacional antes de continuar con el ejemplo? Que se Estacional, mantiene. que se mantiene, ¿no? Que se mantiene, ok. Vamos a hablar del precio de la gasolina. O hablamos ahorita del precio de la gasolina. Entonces, ahorita voy a graficar otra. Resulta que yo me quiero experimentar, ¿no? Y me pongo un electrocardiograma porque siento que mi ritmo cardíaco, o quiero conocer cómo está mi frecuencia cardíaca. Entonces, el electrocardiograma viene tip, 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 tip. Así suena, ¿no? El electrocardiograma, ¿no? Cada pitido es un... Entonces, ahí está, ¿no? El electrocardiograma. Y suponiendo que todo está bien, ¿no? Porque aquí lo hice un poquito más grande, pero fue el pulso, no es porque me alteré, ¿no? No me alteré para nada. Y respiré, me relajé, estaba yo acostadito y me agarró el sueño, ¿no? Y el electrocardiograma estaba trabajando. Y ahí está, la gráfica verde. ¿Cómo se comporta cada uno de ellos? Cuando decimos que es tendencial, quiere decir que tiende a algo, tiende a subir de precio o tiende a bajar de precio. Cierta característica, ¿no? En este caso la gasolina. A medida que pasa el tiempo, en lugar de que baje de precio, lo más seguro es que suba, ¿no? Sube de precio. Lo más seguro que baje de precio es el salario, ¿no? O que incremente, o sea, nunca va a subir una u otra variable, ¿no? Pero en este caso la gasolina. Lo más seguro es que siempre va a incrementar. Si yo vi que, por ejemplo,
en el 2016, 2017, 2018, 2019, y aquí en el 2020, aquí vamos a exagerar, en el 2021 vamos a ver que se va a recuperar el precio de la gasolina y va a estar por los cielos. Entonces, vimos que a lo largo del año la tendencia es a subir. ¿Por qué bajó? Pues alguien que no sepa del tema, pues no sabe que por la pandemia muchas cosas se detuvieron y bajó el precio de la gasolina, ¿no? A nosotros nos beneficia eso, que siempre esté bajo el precio de la gasolina. Pero bueno, entonces, este tipo de gráfico es tendencial, porque tiende a subir, puede ser en sentido contrario, ¿no? Puede ser que tienda a disminuir una variable con respecto a la otra. En este caso, si yo le pongo ejes a mi gráfica, este es precio y este es tiempo. Aquí vamos a poner el signo de precio, porque esta es mi variable, y aquí le voy a poner tiempo, ¿no? Porque estoy midiendo las variables en tiempo, cómo se comportó el precio a lo largo de cierto determinado tiempo. Y esto es tendencial. Ahora, en el caso del electrocardiograma, vimos que el comportamiento es diferente. Entonces, los picos o las crestas de mi electrocardiograma es constante. El intervalo en que los columpios y las crestas, la separación que hay entre ellos, es constante. Y cuando este comportamiento es constante, o es muy particular, podemos decir que son cíclicos, porque se repiten en ciertos periodos, pero eso entramos a otra definición, pero le damos el término de estacional. Estaciona en un mismo comportamiento, permanece constante durante un mismo periodo de tiempo. Es estacional. O sea, es que tiene periodicidad, ¿no? Es una periodicidad. Lo vamos a manejar como periodicidad hasta el momento, pero realmente esa periodicidad o un ciclo en estadística lo manejamos para intervalos de tiempos diferentes. ¿No? ¿Sí me explico? O sea, un ciclo es, por ejemplo, para estadística, el ciclo debe de interrumpirse al menos en un periodo de tiempo, podríamos decir un año, y volverse a repetir cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Ese es un ciclo. Cosas o fenómenos que se repiten en un determinado lapso de tiempo, pero que siempre tenga, es decir, que no se repite cada año, ¿no? No se repite cada año. Entonces, por ejemplo, en el 2020 sucedió el fenómeno, 2021 no, 2022 sí, 2023 no, 2024 sí, 2025 no, 2026 sí. Ahí tiene un ciclo, o cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Por ejemplo, algo cíclico serían las elecciones, por un ejemplo muy burdo, ¿no? Eso sí es cíclico, ¿no? Cada 6 años hay elecciones, ¿no? O la población se comporta con respecto a una variable de una forma diferente cada 6 años. Entonces ese comportamiento es cíclico, porque hay periodos de tiempo más largos entre la medición del comportamiento de la variable, ¿no? En este caso la frecuencia es cada latido de corazón, no es cada menos de un segundo, ¿no? Entonces es cíclico, porque la medición del tiempo es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces por eso le decimos que es estacional. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Okay. Y el último caso que vamos a hablar, por ejemplo, las variaciones irregulares, suponiendo que vamos a tomar una lectura del comportamiento de las placas tectónicas en un determinado tiempo, ¿no? Y a mí me gusta ese porque pues, es un gráfico donde podemos medir cierto comportamiento, ¿no? En un pequeño periodo de tiempo. Pero suponiendo que esto fuera el tiempo magnificado. Entonces vamos a ver un fenómeno en particular. No le voy a etiquetar con un nombre a este fenómeno, a ver si se nos viene uno a la mente. Entonces tenemos las dos variables, ¿no? Los dos ejes. El tiempo y
el otro no sabemos qué sea, ¿no? No lo vamos a etiquetar. Pero resulta que empieza a cambiar de esta forma. Espérenme, vamos a cambiar el apuntador. Ahí está. Entonces empezamos a estudiar nuestra variable y de repente hace esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Porque realmente son mediciones reales, no son suposiciones. Y mi variable se comporta de esta forma. Quizás podemos decir que es estacional porque tiene un cierto comportamiento, pero vamos a exagerar más. Entonces, que viene y hace esto, ¿no? Y ahí está. Entonces, no tiende a subir, no tiende a bajar, no se repite, este comportamiento no se repite aquí, es decir, que aquí fuese así igual, ¿no? Que volviera a bajar, a subir y bajar. Y aquí lo mismo, ¿no? No es estacional porque estos morados no se repiten en estos mismos periodos de tiempo. Baja mucho, sube un poquito y vuelve a bajar y se mantiene constante y no sabemos cómo va a comportarse en este otro periodo de tiempo. Entonces, aquí hay mucha variación del comportamiento de mi variable, del fenómeno que estoy estudiando, y este es el que recibe el nombre de heterocedasticidad. Es una variable que no podemos predecir por su tipo, por su comportamiento, ¿no? Por su particularidad o por su forma de ser. No puedo medir o pronosticar el comportamiento de esta variable. Entonces, esos son algunos de los tres casos. ¿Pueden combinarse? Algunos sí se pueden combinar. Pueden haber gráficos o fenómenos que se comporten de manera estacional, pero que a la vez sea tendencial, ¿no? Que tienda a ir subiendo, pero de una manera constante, ¿no? Vamos a ver qué tipos de variables pueden comportarse de esta forma. Los vamos a conocer y se los voy a explicar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a explicar estos pequeños ejemplos, estos 4 de manera rápida en los 5 minutos que nos queda, para que vaya quedando más claro. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en España. De manera anual se tomaron las lecturas y se realizaron 47 observaciones desde 1960 al 2006, ¿no? Y ahí está la serie. Y podemos ver, por el tipo de gráfico, que es tendencial, ¿no? ¿Por qué tendencial? Porque decíamos, tiende a incrementar el Producto Interno, incrementa con respecto al año. Incrementa el año, incrementa el Producto Interno. Tiende a subir, porque pues, aquí vemos que está subiendo, ¿no? Si la gráfica fuera de este tipo, me olvido cambiar el tipo de lápiz. Si la gráfica fuera de este tipo, tendería a bajar, ¿no? Es decir, al incrementar una variable, la otra disminuye, ¿no? Entonces podemos decir que esta es positiva y la otra es negativa. Pero ambas serían tendencial, tienden a comportarse hacia un mismo punto todas las variables o a lo largo que pasa el tiempo. Entonces, lo podemos ver en la bolsa de valores, en las monedas, ¿no? En el caso del dólar, siempre ha tendido a subir, hasta ahorita nunca ha bajado o que haya caído, pero es la tendencia, ¿no? ¿Qué otro tipo de ejemplo podríamos poner aquí? Quizás la contaminación, ¿no? La contaminación atmosférica, cada día hay más carros, cada día hay más fábricas, cada día le llegan al precio, al de que cuida las cuestiones ambientales de cada estado o país y permite que se abran más fábricas, permite que quiten los filtros porque los filtros les cuesta mucho a las empresas y pierden dinero. Total, la gente no se queja y que se siga contaminando, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos podemos representar gráficas que tienden a subir en algún aspecto, ¿no? Esto es del tipo tendencial. Entonces vamos a ver otra. En este caso, vemos que la temperatura
en el país, en La Coruña. Se observó de manera mensual desde 1988 hasta el 2002. Se hicieron 180 muestras en total, o 180 observaciones o mediciones de la temperatura. Y pues aquí vemos que es constante, ¿no? Es estacional. Normalmente siempre está frío o está fresco en España. Podremos hacer este ejercicio en la Ciudad de México, cómo se comporta el clima a lo largo de diferentes épocas del año. Y podemos ver que tiene un mismo comportamiento. Recuerden que no es solo en un año, ¿no? Recuerden que todos estos picos son todos los meses de aproximadamente 6 años, por ejemplo. Entonces podemos ver cómo se comportan a lo largo de estos 6 años el clima, y el clima ha estado comportándose de manera normal. Si aquí representáramos un pico o una cresta o un columpio muy representativo, ¿no? Que por ejemplo este suba, se mantenga y en un otro baje, y en los demás años no presente este comportamiento, aquí es algo inusual, algo alteró esta medición. El instrumento falló, o el que tomó la lectura falló, o realmente un ciclón, o ese año hubo nevada en España, no sé, algo, ¿no? Algo que haya alterado este comportamiento. Entonces eso sería algo normal, y en este tipo de gráficos nos permitiría identificar rápidamente el efecto o el fenómeno, ¿no? Aquí vemos aquí la manera estacional como el electrocardiograma, que es constante. El tercer gráfico, aquí vemos que en este caso vamos a ver el turismo, y vemos dos tipos de comportamiento. El tendencial, porque incrementa año con año, ¿no? El número de visitantes incrementa con el paso de los años. Pero a la vez, ese incremento, o si medimos el ancho de esta cresta y la comparamos con esta, la cresta y el columpio, son constantes, ¿no? Es decir, quizás tengan un incremento de 1000 o 2000 visitantes por año. Entonces es proporcional el incremento. Por lo tanto, el incremento es tendencial, pero a la vez se comporta estacional, o igual los periodos de tiempo donde hay turismo y donde no, se comporta de la misma forma, ¿no? Las mismas épocas o las mismas fechas incrementa el turismo año con año, y todos los demás meses no. Entonces, este es un fenómeno del comportamiento tendencial porque crece, pero es estacional porque es el mismo periodo de tiempo en la que se presenta este comportamiento de la variable. Y ya para terminar la clase vamos a ver este último, para que queden claros los 4. Y este último se refiere a la tendencial, estacional, y a la vez es irregular. A pesar de que está muy pequeña, podemos ver todos estos puntitos, que es cómo se comporta la variable. En este caso es estacional porque casi tiene el mismo ancho, va incrementando el mismo ancho a lo largo del tiempo. Tendencial porque tiende a incrementar, pero de una manera descompuesta o irregular, ¿no? Crece en periodos de un año o de 5 meses, se comporta ese mismo periodo, la variable, en cuanto a la variación de sus mismos valores, ¿no? Entonces, por lo tanto, es tendencial, tiende a crecer, estacional, porque en estos mismos anchos se comporta de la misma manera para los siguientes, y como es irregular, el comportamiento es irregular, por eso está mezclado los 3 tipos de variables, ¿no? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya nos pasamos 2 minutos. Comparto la clase grabada en Classroom.